Hechos, capítulo 9, y leeremos los versículos del 1 al 9. El pasaje completo, podríamos decir, es hasta el versículo 19, pero son demasiados versículos para tratar de golpe. Entonces vamos a hacer como dos bloques. Hoy trataremos los versículos del 1 al 9 y el próximo día trataremos del 10 al 19, donde encontramos a Ananías, un discípulo del Señor, una persona clave también en la vida, en el testimonio, en la salvación del apóstol Pablo. Hechos 9, versículos del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Muy bien, hasta aquí la lectura de este capítulo tan importante en la palabra de Dios. Es un capítulo clave, no solamente en el libro de los Hechos, sino en todo el Nuevo Testamento, porque en este capítulo vemos la conversión y el llamado de quien sería el apóstol Pablo. Vemos cómo aquel hombre fue escogido por Dios para ser un instrumento en la propagación del Evangelio y la extensión del Evangelio en gran parte del Imperio Romano. Si quitamos este versículo de la Biblia, nos quedamos un tanto cojos. Es un capítulo importante. De hecho, es un capítulo que cambia todo el desarrollo del libro de los Hechos. Vemos como los primeros capítulos eran los apóstoles, sobre todo Pedro, quien podríamos decir tenía el protagonismo en la extensión del Evangelio. Después en el capítulo 8 vimos a Felipe también. Pero a partir de este capítulo 9 empezamos a ver esa obra que el Señor va a hacer en este hombre, que fue escogido por Dios para la predicación y para la extensión del Evangelio en gran parte del Imperio Romano. Es importante este capítulo porque este hombre, el apóstol Pablo, escribió 13 libros, 13 epístolas en el Nuevo Testamento y posiblemente también el libro de Hebreos. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre que en este lugar, en este momento, en esta situación que hemos leído, el Señor lo salvó. Y también es importante este capítulo porque los escritos del apóstol Pablo sientan las bases de la doctrina cristiana, siendo reconocidas incluso por el apóstol Pedro, ¿verdad? Leímos en 2 de Pedro 3:15, dice que Pablo se ha escrito cosas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, ¿verdad? Pero vemos como Pedro aprueba también la enseñanza, esas bases de doctrina cristiana que Pablo escribió en cada una de sus epístolas. Ya vimos en el capítulo 7 el celo de Saulo de Tarso de preservar las tradiciones del judaísmo. Como él, fijaros, pasamos la página en el capítulo 8 y versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Muy bien, vemos el celo que él tenía por preservar las tradiciones del judaísmo, que era capaz de ir casa por casa en Jerusalén buscando a los cristianos, a los discípulos de Jesús. ¿Para qué? Para que fuesen castigados, ¿verdad? Para llevarles presos y que fueran castigados. Años más tarde, cuando Pablo hizo su defensa ante el rey Agripa, dijo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Es lo que había creído. Él creía que era su deber hacer muchas cosas contra Jesús,
porque él no creía en Jesús como el Mesías. Y luego también en el mismo capítulo 26, versículo 11, dice: y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Tal era el celo por el judaísmo, por la ley, él que era fariseo, en contra de los discípulos de Jesús. Saulo había adquirido un compromiso consigo mismo de luchar en contra de Jesús, y esto lo llevaba a cabo persiguiendo con violencia a los discípulos del Señor. Aquel celo por las tradiciones lo tenía cegado, y no contento solamente con perseguir a los discípulos del Señor en Jerusalén, en Judea, quiso ir más allá, y lo vemos en este pasaje. Quiso ir a Damasco, hasta en el extranjero, capital de Siria, a perseguir a los discípulos de Jesús. Es curioso que no decidió ir a Samaria. ¿Recordáis en el capítulo 8? Vimos la obra evangelizadora que Felipe llevó a cabo en Samaria, como muchos de los samaritanos creyeron en el Señor. Samaria estaba tocando a Judea. Le era mucho más fácil decir: voy a Samaria a perseguir a los discípulos de Jesús. Me parece que era tan odioso ir a Samaria como lo había sido siempre para Saulo. Él era judío, él era fariseo, él no tenía nada que ver, ni quería hablar ni siquiera, ni se hablaban con los samaritanos. Y en cierta forma podríamos decir que esta situación preservó a los cristianos en Samaria de las persecuciones de esos judíos fervorosos por la ley, de aquellos que perseguían a los discípulos del Señor. La persecución de Saulo se centraba en los apóstatas del judaísmo. ¿Qué eran? Eran aquellos que eran judíos y que habían creído en Jesús como el Mesías. Habían apostatado, según él, de la fe de sus padres. Eran traidores. Habían creído en Jesús como el Mesías cuando ninguno de los principales del pueblo lo había reconocido. Los fariseos no reconocían a Jesús como Mesías, ni los saduceos, ni el sumo sacerdote, nadie reconocía a Jesús, ¿verdad? De los principales, que él era el Mesías. Y ellos habían creído que verdaderamente Jesús era el Mesías prometido. Muy bien, según varios comentaristas, Saulo en este capítulo tenía 30 años. 30 años. Y tenía la energía y la fuerza en su vida y el deseo, el coraje, el ánimo de perseguir a los discípulos del Señor, de amenazarlos, de llevarlos presos, de castigarlos. En el versículo 1 leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El aliento de Saulo, dice, eran amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él quizás se veía en cierta manera como aquel judío celoso de su Dios, celoso de la ley, defensor de la palabra de Dios, de las tradiciones de Israel, y en su celo pues él perseguía a los cristianos. Pero nos dice que su aliento, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Su aliento eran esas amenazas y muertes. No se había calmado con la muerte de Esteban. Él estuvo presente allí, ¿recordáis? Cuando apedreaban a Esteban, él estaba allí guardando la ropa de aquellos que le apedreaban. Y cuando se desató la persecución en Jerusalén, lo hemos leído en el capítulo 8, versículo 3, él entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres. No estaba contento, no era suficiente solamente la muerte de Esteban y perseguir a los cristianos de Jerusalén. Él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, estuviesen donde estuviesen. Era como esos dragones mitológicos cuyo aliento incendiaba todo a su alrededor. Respiraba amenazas y muerte. Verdaderamente había encontrado la pasión de su vida en la persecución de los discípulos de Jesús, y no dudó en presentarse ante el sumo sacerdote, no dudó en presentarse ante la máxima autoridad de la nación de Israel para pedirle cartas
para las sinagogas de Damasco, para ponerse al servicio de exterminar aquella plaga que amenazaba la pureza del judaísmo. Ahora recordemos, el sumo sacerdote condenó a Jesús a la muerte. El sumo sacerdote pagó dinero a los soldados para que dijesen que habían robado el cuerpo de Jesús cuando resucitó. El sumo sacerdote azotó a Pedro y a Juan, a los apóstoles, para que no predicasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y se le presenta a un joven llamado Saulo diciendo: dame cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallo algunos de este camino los traiga presos a Jerusalén. Supongo que el sumo sacerdote estaría muy contento de ver el celo de este joven, Saulo. La influencia del sumo sacerdote traspasaba las fronteras de la nación de Israel. Y esas cartas que Saulo solicitaba le daban la autoridad de arrestar y extraditar a los discípulos de Jesús que hallase en Damasco. Era realmente lo que le daba autoridad. La autoridad del sumo sacerdote llegaba a otros lugares, allí donde habían judíos, donde habían celosos de la ley, donde había sinagogas, allí llegaba la autoridad, ¿verdad?, del sumo sacerdote. Damasco, ese fue el punto de mira de Saulo de Tarso, Damasco. La distancia geográfica de Jerusalén a Damasco era aproximadamente unos 200 kilómetros. Un buen paseo, 200 kilómetros. Si miras hoy día hay 350, se ve que la tierra se ha estirado. No, es broma. El circuito, la carretera que han hecho da un gran rodeo, pero antiguamente eran rutas donde iban a pie y eran unos 200 kilómetros. Si andaban una media de 30 kilómetros al día, que no está nada mal, andar 30 kilómetros al día, pues tardaría más de una semana para llegar a Damasco. No era ir al pueblo de al lado, era un buen viaje, una semana caminando a 30 kilómetros al día. Si les pillaba algún día de reposo como buenos fariseos, pues no caminaban. Era día de reposo, pues no caminaban. Posiblemente estuvieron más de una semana para llegar a aquella ciudad de Damasco. Damasco tiene el honor de ser la ciudad más antigua del mundo que sigue en pie. Esto es curioso. La ciudad más antigua del mundo que sigue en pie. Nunca ha sido inhabitada. Es interesante. Cuando leemos en el libro de Génesis ya encontramos en los días de Abraham que se menciona la ciudad de Damasco. En los días de Abraham. Interesante, ¿no? Y Saulo, en este entonces, pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Vemos que en Damasco había no una sinagoga, sino varias sinagogas. Eran muchos los judíos que habían emigrado a Damasco. Era una ciudad perteneciente a Decápolis. Decápolis también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Era un grupo de 10 ciudades que Pompeyo, un general romano, en el 63 a.C., les otorgó el estatus de ciudades libres subordinadas a la provincia romana de Siria. Así que era una agrupación de 10 ciudades que Pompeyo les había otorgado ese estatus libres. El historiador Josefo nos cuenta que 10.000 judíos por lo menos murieron en los días de Nerón en una revuelta. 10.000 judíos murieron en una revuelta en los días de Nerón. Seguramente había muchos judíos en Damasco. Posiblemente muchos de la región de Galilea, que estaban mucho más cerca de Damasco, pues habían ido emigrando en esa ciudad próspera, eje de caminos, ¿verdad? Cruce de fronteras, donde las rutas comerciales transitaban para arriba y para abajo. Un lugar fértil, una llanura donde hay un río que riega abundantemente todas aquellas tierras y es muy fértil, es como un oasis en medio del desierto, Damasco. Muchos judíos vivían en Damasco. Es interesante porque cuando vas visitando ciertas ciudades, pues te das cuenta, ¿verdad? Las juderías. Si hablamos de Besalú, ¿verdad?, el barrio judío, ¿verdad? Hablamos de Girona, está el Cal, ¿no? Cal de Girona, también el barrio judío. Estos días que estuvimos de vacaciones pasamos por un pueblo perdido en Castilla, se llamaba Sos del Rey Católico. Pues ¿sabéis qué? Pues había un barrio judío.
Digo, curioso, ¿verdad? Esos núcleos de judíos que había en diferentes ciudades. En aquel tiempo también había más judíos que habitaban fuera de la tierra de Israel que dentro. Es interesante. Había muchos judíos en la ciudad de Damasco. Es muy probable que Saulo tuviera noticias que aquellos discípulos que habían huido de Jerusalén tras la persecución se habían refugiado en Damasco. Y él estuvo dispuesto a ir allí para traerlos presos a Jerusalén. La tarea no era fácil. El viaje de ida, bueno, pues vas caminando 30 kilómetros al día, vas haciendo y ya llegarás. El viaje de vuelta, si pensaba en traer prisioneros, hubiera sido más difícil, ¿verdad? Hubiera necesitado una logística, ayuda, gente que le acompañara, que le ayudara a traer presos a esos cristianos a Jerusalén. La tarea no era fácil, pero él, con 30 años, joven y con ese fervor por la ley de Dios, estaba dispuesto a todo. Versículo 2 nos dice: si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. La palabra camino en la antigua versión está traducida como secta. Una secta promueve una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Claro, desde este punto de vista así lo veía Saulo de Tarso, ¿verdad? Era una secta, porque se apartaba de lo que se consideraba ortodoxo para él, como fariseo, celoso de la ley, por supuesto. ¿Cómo pueden decir que Jesús es el Mesías? Es un impostor. Y él perseguía a los de este camino, a esta secta, a este grupo que se había apartado de la ortodoxia del judaísmo. Así es como Saulo entendía el camino de los discípulos. Pero para aquellos hombres y mujeres que creyeron en Jesús como el Mesías, encontraron el camino que lleva a la vida eterna. Recordáis ese pasaje, ¿verdad? Jesús se presenta a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los del camino. Y eso es lo que el Señor realmente vino a hacer: abrir el camino para llevarnos al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es que hay tantas religiones en el mundo, tantas filosofías. Al final son diferentes nombres, pero es falsa la idea de que todas las religiones conducen a Dios. Es falsa, es antibíblica. Solamente hay un camino, que es Cristo. Y además nos dice la Escritura que el camino es angosto, es estrecho. No es el camino ancho, ahí es donde están todos los que ponen diferentes nombres a sus dioses. No, Jesús es el único camino para ir al Padre. Los del camino. Saulo, como buen fariseo, abrigaba la esperanza del Mesías prometido. Sin duda, él estaba esperando al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero de alguna manera no cuadraba sus expectativas con Jesús de Nazaret. Es imposible. ¿Cómo va a ser Jesús el Mesías? No cuadraba en su mente. El hijo del carpintero, el que vino a Jerusalén montado sobre un pollino, no sobre un caballo blanco, no con una corona, no con una espada para liberar a la nación de Israel del dominio y de la opresión de Roma. Humilde, manso y humilde. No encajaba para él. No podía entender a Jesús como el Mesías. Y sobre todo, lo que era imposible que él pudiera entender es el hecho de que Jesús, quien decía ser el Mesías, hubiera sido crucificado. Aunque sus discípulos anunciaban que había resucitado. Mesías crucificado. Representaba una contradicción de términos para Saulo. La idea misma de algo así para los judíos era una espantosa blasfemia. ¿Mesías crucificado? Alguien lo expresó, es como el hielo frito. El hielo frito, ¿verdad? ¿Mesías crucificado? No tiene ningún sentido. Para la mente de Saulo, este hecho de que el Mesías de Jesús hubiera sido crucificado era suficiente evidencia para considerar a Jesús maldito por Dios. Según la ley,
Deuteronomios capítulo 21-23, maldito por Dios es el colgado. Y él lo sabía perfectamente. Maldito por Dios es el colgado. Y Jesús murió colgado en una cruz, clavado en una cruz, levantado de la tierra, como nos dice la Escritura. Era inconcebible que un crucificado jamás pudiera ser el elegido de Dios. Años más tarde, en 1 Corintios, Pablo escribió: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Tropezadero. La palabra en griego es escándalo, piedra con que se tropieza. No podían ni pueden hoy día, ni pueden creer en Jesús como el Mesías, porque fue crucificado. Siguen teniendo la venda, ¿verdad?, en sus ojos, sin poder entender la obra de la redención que Él vino a proveer a la humanidad. Capítulo 9, versículo 3 y 4, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estos versículos nos narran un hecho excepcional. En primer lugar, vio una luz celestial, y en segundo lugar, oyó una voz con un mensaje personal. Nos dice que estaba cerca de Damasco, llegando ya a Damasco, después de una semana andando, con ganas de llegar a Damasco, con ganas de poner en marcha la labor para la que había ido: buscar a los discípulos de Jesús y apresarlos. Una misión que el Señor abortó, estando Saulo aún en el camino, y recibió una nueva misión totalmente opuesta. No hay mayor ejemplo de una persona totalmente opuesta al Evangelio y con tan poca disposición a recibirlo como Saulo. Es curioso, ¿verdad? Una persona totalmente opuesta al Evangelio y con un corazón tan poco dispuesto para recibirlo. Sin embargo, en este capítulo vemos el poder de la gracia de Dios, cómo es mayor a toda oposición. El poder de la gracia de Dios. Cuando Dios determina salvar a alguien, no hay poder en el universo que lo frene. Pablo, años después, se vio a sí mismo en Gálatas 1, apartado por Dios desde el vientre de su madre. Así es como él se vio, años después, apartado por Dios desde el vientre de su madre. Y así es como el Señor salva. Cuando Él determina hacerlo, lo hace. En el momento, en el lugar, en las circunstancias que Él quiere. Parece una exageración, ¿verdad? Pero es que la Escritura nos dice en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. Es por eso que es necesaria la acción divina para venir al Señor. Y podemos nosotros y debemos anunciar el Evangelio a todos los hombres, pero es Dios quien salva en su gracia, por medio de su Espíritu. No hay nada que nosotros podamos hacer, nada más que hablar de Jesús. Hablar de Jesús, esa es nuestra labor. No podemos ni coger a alguien por el cuello y decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay nada que podamos hacer, nada más que hablar de Jesús. Y ahí es cuando el Señor obra por medio de su Espíritu Santo y trae luz a ese corazón oscurecido que viene la salvación, esa obra de la gracia de Dios. Repentinamente, nos dice el versículo 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo. El resplandor dejó velada la luz del sol. En Hechos 22 él narra delante del pueblo, él narra cómo fue su conversión. En Hechos 26 él narra delante del rey Agripa cómo fue su conversión, su llamado de parte del Señor. Y nos dice en estos pasajes: aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, me rodeó mucha luz del cielo. Vale, a mediodía. ¿Cuándo es más potente el sol? A mediodía. A mediodía me rodeó mucha luz del cielo. Fijaros si era tal la gloria de Dios que dejó velada la luz del sol.
era mucho más potente, mucho más grandiosa, mucho más gloriosa que el sol al mediodía. Aquella luz nos resulta difícil de imaginar, pero era mucho más gloriosa que ese sol. La gloria del Señor glorificado es más potente que el mismo sol. Este hecho marcó el ministerio, la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Para que veáis un ejemplo, varios textos donde él habla de la luz. En 2 de Corintios dice, en los cuales, capítulo 4 y versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿En qué estaría pensando el apóstol Pablo cuando escribió esto? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También en el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 8, porque en otro tiempo les dice a los cristianos en Éfeso, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En Colosenses también 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Luz, luz. Yo creo que realmente marcó su vida, su ministerio. Cuando él hablaba de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, ¿qué le vendría al pensamiento? Aquello que él había experimentado, esa luz tan gloriosa que le cegó, esa luz tan gloriosa que le cayó a tierra. No pudo mantenerse en pie delante del Señor. Saulo vio esa luz tan intensa que le fue imposible el poder soportar. Fijaros en el versículo 8, dice, y Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Dice, abriendo los ojos es porque los tenía cerrados. Porque si ni tú ni yo podemos ver la luz del sol, y esta luz que rodeó a Pablo era mucho más gloriosa, era imposible para ojo humano poder aguantar. Él abriendo sus ojos, dice, no veía a nadie. Saulo no fue invadido por una luz mucho más, no solo fue invadido por una luz mucho más gloriosa que el mismo sol, sino que también recibió una luz interior por medio del Espíritu Santo que iluminó su corazón, mostrándole al Cristo glorificado como el Cristo crucificado. ¿Vale? Podríamos decir, no solamente Pablo contempló una luz, sino había una luz también en el Espíritu, en su corazón. Esa luz que le decía, Jesucristo es el Señor. Ese Cristo, ese Mesías que tú has rechazado, ese Mesías que llegó a la cruz del Calvario, que ha resucitado, que está glorificado, es el Señor. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la luz que ha visto todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento. Si tú has nacido de nuevo, tú has experimentado la misma luz. Esa luz interior del Espíritu Santo. Porque nadie puede venir a la salvación sin la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y es cierto que ninguno de nosotros hemos sido salvos como Saulo, ¿verdad? En la forma, pero sí en el fondo, ¿verdad? Lo que le salvó no fue tanto esa luz exterior, lo que le salvó fue esa luz interior del Espíritu, mostrándole que Jesucristo es el Señor. Y en la forma todos hemos sido salvos de la misma manera, cuando el Señor ha abierto los ojos de nuestro entendimiento y nos ha mostrado que verdaderamente Jesucristo es el Señor. No decimos nosotros eso. Antes no veía, antes no entendía, estaba en la oscuridad, era ciego, ¿verdad? Me hablaban del Evangelio pero llegó un día que la gracia de Dios por medio de su Espíritu iluminó el corazón. Ese día es el día del nuevo nacimiento, cuando realmente venimos a formar parte de la familia de Dios, somos hechos hijos de Dios en su gracia. Esa luz en el corazón. Versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él lo describe en Hechos 26, dice, y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es interesante, dice que subraya, ¿no?, en lengua hebrea. Jesús le habló en lengua hebrea. Aquel que era hebreo de hebreos, ¿verdad? Saulo, hebreo de hebreos. El Señor le habló en lengua hebrea. Muchas veces Pablo hablaba de la experiencia de su conversión para demostrar que fue Dios quien le llamó y comisionó para la predicación del Evangelio. Yo este Evangelio ni lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre, dice, sino de parte del Señor. No fue Pedro quien lo discipuló o lo nombró apóstol, no, fue el Señor. Cuando Pablo está narrando cuando Jesús se apareció a los discípulos, que se apareció a Jacobo, ¿verdad? Después de resucitar se apareció a Pedro, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, da esa lista, y al final de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pablo. Fue el Señor quien verdaderamente lo salvó y lo comisionó para el ministerio del apostolado. Instrumento escogido me es este, ¿verdad?, para llevar mi nombre, presencia de reyes y de los gentiles y los de mi nación, ¿verdad? Saulo recuerda cómo el Señor lo llamó 2 veces, Saulo, Saulo, como lo hiciera en la antigüedad, ¿verdad? El Señor lo hizo con Abraham, el Señor lo hizo con Moisés, le llamó 2 veces, lo hizo con Samuel, y aquí Jesús le dice, Saulo, Saulo. Y él recuerda cómo el Señor le llamó 2 veces. Pero es interesante lo que el Señor le pregunta, y es digno de consideración. ¿Por qué me persigues? Esa es una pregunta que Jesús le hace a Saulo. ¿Por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. De hecho, no tenemos ninguna referencia que Saulo hubiera conocido a Jesús en su ministerio en la tierra. No tenemos ninguna referencia. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Esto nos enseña una preciosa verdad. La Iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Y Él mismo es la cabeza de la Iglesia. Cristo es cabeza de la Iglesia, no es el Papa. Cristo es cabeza de la Iglesia. Y la Iglesia nos dice, es su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la Iglesia es parte de Cristo, la Iglesia es miembros, ¿verdad?, de Cristo. Cuando Saulo perseguía a los discípulos del Señor, en realidad estaba persiguiendo al Señor mismo. Hay un pasaje, podemos ver unos versículos en Mateo 25, donde refleja esta verdad. Mateo 25, versículo 34. Mateo 25, versículo 34 hasta el 40, aquí es el juicio de las naciones, y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, y fijaros ahora, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo considera el Señor a la Iglesia? Parte de Él mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada vez que un cristiano ha sido perseguido por causa del Señor, Cristo
ha sido perseguido. Jesús en este pasaje dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, son discípulos del Señor. No pensemos que al Señor le pasan desapercibidas aquellas cosas que hacemos para nuestros hermanos en la fe. Por pequeña que sea, no le pasan desapercibidas. La enseñanza es que cuando estamos haciendo algo para algún hermano, lo estamos haciendo para el Señor. El Señor es un juez justo y conoce lo que hacemos por los demás. No solo lo que hacemos, sino las motivaciones y la actitud que tenemos al hacerlo. Y un día lo va a recompensar. Venid aquí, les dice aquí, benditos de mi Padre, porque hicisteis todas estas cosas con mis discípulos. Luego habla de otro grupo. Estos son las ovejas, habla de los cabritos, aquellos que no cuidaron de los discípulos del Señor, aquellos que se despreocuparon totalmente de la iglesia del Señor. Así que es interesante este pensamiento. Cuando yo hacemos algo por algún hermano, lo estamos haciendo para el Señor. De la misma forma, cuando hacemos algún mal, cuando somos de tropiezo a algún hermano, cuando estamos haciendo algo que no es para edificación de un hermano, lo estamos haciendo al Señor. Ahora, ¿tú te imaginas? Piensa por un momento. Piensa por un momento. Aquel hermano que no te cae bien y que no te importaría poner una zancadilla. ¿Se lo estás poniendo al Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es como el Señor considera a su iglesia, como parte de Él mismo. Lo que hacemos para bien a los hermanos es para el Señor. Y lo que hacemos para mal también es contra el Señor. Y el Señor va a juzgar todo ello. Esto debiera de cambiar mucho, o en gran parte nuestra perspectiva de las cosas. Vemos a los cristianos pues como individuos y somos un grupo, pero somos más que un grupo. No somos un club. Somos un cuerpo en el Señor. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos habla aquel pasaje? ¿De tirar la oreja al ojo no te necesito? ¿O la mano al pie no tengo necesidad de vosotros? No, un cuerpo unido, entretejido, unido en el Señor. Que nos sirva esto para que seamos conscientes de que realmente, de la misma forma que el Señor le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Lo que tú y yo hacemos por otros hermanos, el Señor puede hacerte una pregunta. Puede hacerme una pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Para bien o para mal? Porque el Señor lo va a juzgar todo. Incluso las motivaciones, los pensamientos de nuestros corazones. El Señor va a juzgar todo. ¿Qué hacemos por nuestros hermanos en la fe? Versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? ¿No se habría imaginado ya Saulo quién era? ¿No se habría imaginado cuál era el sentir de su corazón? ¿A qué iba a Damasco? ¿Qué es lo que ardía en su interior? ¿Quién eres, Señor? Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es un instrumento punzante, usado con animales tercos, uncidos a algún carro. Cuando un animal terco daba coces al carro, porque era terco y daba coces al carro, si tocaba el aguijón se hacía daño. Si paraba, pues bien, pero si no paraba y seguía dando coces, cada vez se hacía más daño. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuanto más él estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es muy posible que la conciencia de Saulo estaba siendo aguijoneada desde la muerte de Esteban.
No tengo otra referencia de un testimonio más cercano para el apóstol Pablo antes de su conversión, para Saulo de Tarso. El testimonio que realmente quizás empezó a ser ese aguijón fue la muerte de Esteban, un hombre justo, valeroso, que incluso en la muerte decía: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. ¿Quién puede orar así? Alguien lleno del Espíritu Santo. ¿No sería la muerte de Esteban que estaba aguijoneando la conciencia de Saulo? No sabemos cómo reaccionaron los creyentes que Saulo persiguió en Jerusalén. Es muy probable que fuera con el mismo espíritu de Esteban, con un espíritu manso, con un espíritu humilde. ¿No sería eso que aguijoneaba también su conciencia? ¿Cómo estos cristianos pueden soportar esto? ¿No estaba viendo la esperanza y el testimonio de los creyentes en medio del dolor? Alguien dijo que cada vez que un cristiano sufre por su fe, va a llevar fruto para la gloria de Dios. ¿Podía el Señor haber salvado a Esteban? Y tanto que sí. Pero el Señor permitió que él fuera el primero en dar su vida por su Señor, primer mártir de la Iglesia. Fue Tertuliano, en el siglo I, quien dijo: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Qué vería este hombre? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Cuanto más los matan, más se multiplican. Algo habría en estos cristianos para estar dispuestos a morir por su Señor. No negar a su Señor. Ante los romanos, ante los judíos, ante quien fuera, ellos no negaban a su Señor, ellos sufrían el martirio, entregaban sus vidas. ¿Qué tienen estos cristianos que no tenemos nosotros? Podrían pensar, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios en sus corazones, una nueva vida en Cristo. La luz del Evangelio ha resplandecido en sus corazones, tienen la esperanza puesta en el Mesías que dio su vida por ellos. El apóstol Pedro dijo: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿verdad? Glorifique a Dios por ello. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y así ha sido la historia. Cuando la Iglesia más ha sido perseguida, más ha crecido. Fortalecidas en el Señor. Y el Señor ha sido glorificado. Es muy posible que el testimonio de Esteban y aquellos discípulos que Jesús persiguió estaba siendo un aguijón en su conciencia, de que verdaderamente ellos tenían algo que él no tenía: fe y confianza en Cristo. Que verdaderamente el Mesías, aquel que él estaba esperando, como buen fariseo, como judío, aquel ya había venido y lo habían rechazado. Es muy posible que en ese momento Saulo se diera cuenta de que había estado luchando contra Dios. Pensar que luchaba a favor de Dios, si halló luchando en contra de Dios. Jesús no le dijo: muy bien, Saulo, sigue. No, ¿por qué me persigues? Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te se dirá lo que debes hacer. Temblando y temeroso. Aquel que sembró el pánico, ¿verdad?, entre los cristianos, estaba temblando y temeroso delante del Señor. Tenía miedo porque era una situación que él no controlaba. Tenía miedo porque aquel a quien él perseguía le detuvo en el camino. Tenía miedo porque la gloria de Jesús le mostró su indignidad. Podríamos decir, el cazador fue cazado. Aquel que perseguía a Jesús fue asido por Cristo Jesús. Como él mismo lo dijo en Filipenses 3:12. Asido, cogido por Cristo Jesús. Desde aquel momento la vida de aquel hombre cambió. Hubo un cambio de 180 grados. Cambio total en su vida.
Su vida reflejó un sincero arrepentimiento y una conversión total. Su voluntad fue convertida, fue cambiada. Su intelecto fue convertido, cambiado, sus sentimientos también. Todo su ser fue convertido al Señor. Él andaba en una dirección y cambió totalmente. De perseguir a los cristianos, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¡Qué cambio! Y qué conversión, ¿verdad? La salvación del Señor es así. Cambia la voluntad, cambia los sentimientos y cambia el intelecto, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y el motor de nuestra vida, que es nuestra voluntad. A veces le damos al Señor, te doy mi intelecto y mis sentimientos, pero Señor, mi voluntad me la quedo yo. No. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor nos salva, esas deben de ser nuestras palabras. Esa debe de ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora tenemos un Señor que debe reinar y gobernar en nuestros corazones. No podemos limitarle al Señor nuestras parcelas. Señor, te doy todo esto, pero esta parte no te la doy. Déjame un poquito de mi voluntad para yo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y pueda disfrutar de mi libertad. La vida de este hombre cambió en su intelecto, en su manera de pensar, en sus sentimientos y en su voluntad. Y se entregó totalmente al Señor. Al punto que dijeron de él, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¡Bah! ¡Qué cambio! Aquel que nos perseguía, predica la fe que en otro tiempo asolaba. El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sí, Saulo llegó a Damasco, pero no llegó como él se había imaginado. No llegó como aquel que iba a apresar a los discípulos del Señor, como aquel que iba a empezar a visitar las sinagogas y discernir a ver quién era discípulo del Señor y apresarlos. No llegó así. Llegó como aquel que había sido apresado por el Señor mismo. Prisionero de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice en alguna de sus epístolas. Fue preso del Señor. Todos sus planes fueron trastornados y ahora venía a una posición de siervo. Fijaros, allí se te dirá lo que debes hacer. Entra en Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. Una posición de siervo. Los hombres que iban, en el versículo 7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y en Hechos 22:9 nos dice que vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba. Aquellos que acompañaban a Saulo vieron y oyeron, pero no entendieron. Seguramente la luz del corazón no llegó a ellos. Las voces era un susurro, era algo, pero que no podía comprender. La salvación nunca es colectiva, es personal. Cuando el Señor habla, habla a un corazón y a otro corazón y a otro corazón. Se han convertido 10, gloria a Dios, pero se han convertido de uno en uno, ¿verdad? La salvación es personal. Y este encuentro que Saulo tuvo con Jesús fue personal. Los demás vieron la luz, se espantaron, estaban atónitos, oyeron algo, pero no entendieron. Pero Pablo sí. Saulo sí que lo entendió. Entendió que aquel era Jesús. Y entendió perfectamente lo que Jesús le había dicho. En el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Podéis imaginar qué escena más humillante? Aquel que era el cabecilla de los que iban a apresar a los cristianos se puso de pie, abrió los ojos y no veía a nadie. No veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Llevándole por la mano. Si no, se hubiera dado una cantidad de trompazos impresionante, ¿verdad? Tropezando en el camino y cayendo y tropezando, llevándole por la mano. Perseguidor.
lo metieron en Damasco. Fueron a casa de Judas, si no recuerdo mal, en Damasco, donde ya le estaban esperando. Dicen que posiblemente Judas tenía una posada, ya tenía allí lugar donde le alojarían. Pero allí fue, en el versículo 9 y último versículo que vamos a tratar, dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días sin comer, sin beber y sin ver. Tal era el shock que había tenido, que a buen seguro esos 3 días estaba considerando su vida antes de haber tenido un encuentro con Jesús y asimilar que realmente había estado luchando contra Dios. No le vendrían a él, sin poder ver en su pensamiento, imágenes de Esteban apedreado, imágenes de aquellos que había apresado, aquellos que había arrastrado a las cárceles. ¿No tendría él estas imágenes? Y decir: Señor, he estado luchando contra ti. 3 días le dejó el Señor. Le podía haber dado la vista en el momento, ¿verdad? 3 días. Considera, Saulo, considera. Esos 3 días, sin duda, llegaron a tener ese tiempo suficiente para que él asimilara su encuentro con Jesús. Y expectante, ¿a qué? El Señor le dijo: allí se te dirá lo que debes hacer. A ver qué. Lo veremos más adelante, la próxima vez que tratemos Hechos 9. Veremos a Ananías, ese discípulo que vino al encuentro de Saulo y le dijo lo que el Señor le había dicho. Aquel que por mucho tiempo había considerado una incongruencia que el Mesías hubiera sido crucificado, ahora, tras haber tenido un encuentro con él, iba a proclamar a los 4 vientos que Jesús es el Señor. Acabo con un versículo en Primera de Pedro, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo hizo con Pablo y eso lo ha hecho contigo y conmigo, si realmente hemos creído en el Señor. Es posible que la gracia de Dios no llegara a nosotros de la misma forma que a Saulo, en la forma, pero en el fondo sí. La obra del Espíritu Santo impartiendo vida espiritual allí donde había muerte. Y nos llamó, dice el Señor, de las tinieblas a su luz admirable, para que también podamos proclamar que Jesucristo es el Señor y que solo en Él hay salvación. Para eso el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Nuestras palabras tienen que ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No solamente el día de nuestra conversión, sino todos los días cuando abrimos nuestros ojos por la mañana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque somos siervos del Señor y hemos de servir al Señor con nuestras vidas. Pues que el Señor os bendiga.